Bienvenidos al capítulo 28 de Alford Podcast, como nos estamos acercando al capítulo 30. En este caso estamos yo y Lucas hablando sobre la frecuencia de entrenamiento. Es un tema que nos estuvieron preguntando bastante. Vamos a hablar de qué es la frecuencia de entrenamiento, primero que nada, cómo la podemos clasificar, qué es la media frecuencia, qué frecuencia recomendamos para cada uno de los cuatro movimientos, cómo la trabajamos con nosotros, con nuestros atletas, y la pregunta del millón que todos nos han hecho: ¿cómo puedo aumentar mi frecuencia de entrenamiento? Y al final del video te vamos a dejar hasta algunos errores comunes que se suele mandar la gente cuando hace esto. Así que no te pierdas este capítulo porque vas a tener un montón de información. Vamos con ello. Ahora sí, empezamos. Teletubby no grabó. Lo primero que hacía era bardearlo. No. Bueno, hoy vamos a hablar de la frecuencia de entrenamiento y para eso te voy a preguntar a vos, Tommy, o si querés empiezo respondiendo yo, qué es para mí la frecuencia del entrenamiento. Dale, a ver, ¿qué es ¿Qué, para vos? qué querés? ¿Empiezo yo? Bueno, según mis estudios como entrenador, la frecuencia de entrenamiento es uno de los componentes de la carga o variables del entrenamiento. Dije componentes dos veces seguidas. La variable del entrenamiento, componente de la carga, depende de a quién leas, de la bibliografía, puede cambiar, pero en general es lo mismo: intensidad, volumen, frecuencia y descanso. Hay autores, no recuerdo ahora los nombres, que distinguen la densidad haciendo referencia al descanso, pero intrasesión, o sea, dentro de la sesión. Claro. Mientras menos descanso, más denso es un entrenamiento, y mientras más descanso, menos denso es. Claro, la O sea, densidad, que es un concepto, perdón, te interrumpí, pero es un concepto medio complicado de entender. Piénsenlo como la cantidad de entrenamiento que estás metiendo por unidad de tiempo. Si en una hora metes mucho exactamente, entrenamiento, metes muchas series, muchas repeticiones, estás con una densidad alta. ¿Qué es muy significa que denso. descansaste poco? Si estás descansando mucho, capaz que te hiciste, no sé, 10 series en 2 horas, es una densidad baja. Piénsenlo por Ujú. ese lado, porque la densidad es un tema que es complicado de entender. De todas formas, es una variable que no se suele cuantificar tanto, o por lo menos no se suele tomar tanto en cuenta a niveles básicos. Y Entonces, muchas veces, la planificación, no te fijes en eso porque te vas a volver loco el pedo. claro, y muchas veces ni siquiera se toma como una variable del entrenamiento o componente de la carga, que es de lo que vamos a hablar hoy, o sea, en Claro. realidad la frecuencia. Le subí el Bueno, brillo porque no veía un choto. también depende de qué, Eh, porque la frecuencia también puede ser una variable sacada del volumen. Hay gente claro, que tiene frecuencia de volumen y hay gente que no tanto. claro, tal cual. Te iba a decir, bueno, para que se entienda y se distinga lo de la densidad, un culturista suele tener un entrenamiento más denso y un atleta de fuerza suele tener un entrenamiento menos denso. Claro, Depende del momento de la preparación también. sí, obvio. Así que bueno, y la frecuencia puntualmente es la que se refiere a la cantidad de veces a cómo se distribuye el volumen en un ciclo, en una semana, ¿sí? Bien, La frecuencia la podemos distinguir por entrenamientos, o sea, entreno 4 veces a la semana, por patrones o por grupos musculares, tipo espalda, pecho, pierna, y por ejercicios puntuales, que es a lo que muchas veces le vamos a prestar atención en los entrenadores y los atletas de fuerza, ya sea streetlifting, powerlifting o weightlifting. Así que es eso, es las veces que repetís en una bien. semana. También puede ser que no sea en una semana. Lo No, que se llama el tranquilamente. microciclo, que es lo que generalmente se usa la semana de entrenamiento. Esto ya es complicado al pedo, pero bueno, para que lo sepan. El microciclo no necesariamente tiene que ser una semana. Puedes considerar un microciclo que sea de 5 días, un microciclo que sea Punto de de- 10 días, que no se ajuste perfectamente a la semana. Claro, que no Puede hacer, se respete hace, puntualmente los 7 días. claro, generalmente se alinea con los 7 días de la semana para que sea más fácil a nivel de programar el esquema, a nivel de organizar con el atleta, porque si yo te doy una semana de un microciclo de 5 días, va a empezar el lunes, va a terminar el viernes, y el día uno va a ser el sábado. El sábado, Ahí se tal cual. repite. Pero bueno, piénsenlo Las como frecuencia. personas, personas que se pueden permitir entrenar pero cualquier día de la semana se Claro, pueden hacer estas rotaciones que no respetan la semana. Y claro, capaz un martes hiciste espalda y al otro martes te toca pierna, tipo, o sea, te claro, toca sí. tirón, otro te toca sentadilla. Es lo mismo que decíamos con la densidad. Son cosas que se toman en cuenta, pero ya con niveles más avanzados. Si estás empezando en la planificación del entrenamiento, no te concentres en esto porque te vas a volver loco el pedo. Bien, pero la frecuencia es una de las características del entrenamiento que primero hay que aprender a entender y a saber manejar hasta cierto punto para el entrenamiento de fuerza. Bien, sobre todo Sí, en el street lifting, que tenemos tantos ejercicios y que muchos de ellos responden relativamente bien a la frecuencia de entrenamiento. Bien, sí. en este caso Bueno, vamos a hablar de... ¿Cómo? de eso vamos a hablar, de qué Sí. ejercicio de lifting responde a qué frecuencia. Y hoy vamos a hablar de, primero,
¿cómo manejás vos o qué opinás vos de la frecuencia de entrenamiento? ¿Frecuencia alta, frecuencia baja, entrenar 3 veces a la semana, entrenar 10 veces a la semana? Perfecto. Acá vamos a hacer la salvedad de que todo depende del contexto, como siempre, porque podés tener un Obviamente. atleta pesado, más, bueno, no máster, pero open cercano a máster, o sea, de casi 40 años, y que encima tenga un trabajo físico por X o Y motivo, y que sea hombre. Y eso va a ser muy distinto a un Claro. atleta Es sub-junior entrenar 2 veces a la semana y bien, y gracias. muere. Y ya Claro. está. Y es muy distinto a un atleta sub-junior, sea pibe o más si es mujer, que no trabaja, que capaz estudia, pero pocas horas, y que es Vago. liviana, tipo que es de una categoría, no sé, -57 o Sí, ese va a poder entrenar -66. 3 veces por día que se va a recuperar igual. Exactamente, sí, sí. Y bueno, eso yo lo vi presencialmente, lo vivo mucho en el gimnasio donde estoy, porque sí, llegan atletas. Una vuelta un chico se pagó la clase y entrenó y se la pasó entrenando y estaba una semana de competir y respondía muy bien. Y se recuperaba bien y podía tener un entrenamiento denso. Ahora lo podemos decir, ahora que ya se entiende el concepto. Podía tener un entrenamiento denso, aplicaba buena intensidad, como grindeaba muchísimo. Vos no sabés lo que eran las repeticiones de sentadilla de él, subiendo lento y después descansaba y podía volver a hacerlo. Y podía repetir eso 3 veces a la semana. En cambio, yo ¿Hace hacía rama. CBD? ¿Qué cosa? ¿Hace CBD? Ese día hizo SBD. Y estaba cerca de competir. Y él me contó que entrenaba así. En cambio, si yo a Rama lo hago grindear así una sentadilla, Rama es -105 ahora mismo. Sí. No. Tiene laburo físico y estudia y... Necesita, claro, Rama. Aparte, bueno, el trabajo está bien que no tiene muchos días estables de trabajo. O sea, no es que trabaja de tal día, tal día, tal hora, tal hora. Pero su trabajo es físico, tipo, es de peor, no me sale el nombre, fletes. O sea que tiene que estar descargando y cargando cosas. Es decir, la fatiga es muchísimo más alta. Todo depende del contexto. Más allá de eso, de esa salvedad que había que hacer, que obviamente hay que tener en cuenta todos los parámetros, la frecuencia yo la distribuyo en un atleta de fuerza dependiendo del bloque. En hipertrofia me gustan 5 días, ¿sí? 4 o 5 días. En bloque de fuerzas o pickings me gustan 4 días. Y en bloques de volumen me gustan 5 o 6 días. O ¿Se 7. entiende? Mientras más volumen, esto creo, no sé si lo dijimos, pero mientras más volumen, normalmente ese volumen se va a tener que distribuir en más frecuencia, en más cantidad de sesiones. Claro. Y Porque en mi bueno, experiencia, vos sos trabajar con mucho volumen, yo no, pero yo trabajo con intensidad y en mi experiencia, cuanto más intensidad, conviene a veces bajar los días de entrenamiento para meter días de pasa descanso en el medio. Yo he probado exactamente, bloques con intensidades medias relativas medianamente altas, por encima del... Que si no saben lo que es la intensidad media relativa, es un cálculo que se hace, que después se los muestro. mm, Eh, por arriba del 85%, no 87%, y tenías que meter un día de descanso en el medio de la semana porque si no era inviable. exactamente. Claro, que se pueda recuperar bien de tanta intensidad. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahora estoy en el bloque de fuerza con una alumna y ella entrena. Los domingos suele hacer calistenia, si es que entrena, y de lunes a jueves hace street lifting. Y ahora va a empezar a hacer los viernes. Y la verdad, se recupera muy bien a todo. Haga las cagadas que haga, se ¿Pero qué recupera. categoría es? -52. Claro, Ahora está en -57, pero rozando el -52. Y claro. es atleta femenina. O sea, tolera mucha frecuencia, tolera volumen de entrenamiento, todo. A las chicas generalmente se les da mejor la frecuencia y el volumen, Exactamente. sobre todo a las Eh, niveles. Tal cual. Eh, bueno, obviamente, desplazando más masa vas a obtener más fatiga. Claro, Toda la masa muscular que sufrió daño es mucho mayor, entonces la recuperación suele ser más lenta. claro, sí. Em, ¿Qué te iba a decir? Bueno, eso. Esa es la frecuencia que yo uso. ¿Vos qué frecuencia usás? Y a mí me gusta la frecuencia, para mí, ideal 4 o 5. Generalmente lo mantengo así. He tenido casos de atletas que pueden entrenar 3 y 1 hora por día y es arreglate. ¿Se puede? Pero a mí particularmente, mira, acá estoy viendo una pizarra con mis chicos y todos entrenan, o la gran mayoría, salvo los que pueden solamente 3, 4 o 5 días. Tal cual. Generalmente, uno de mis splits favoritos es de lunes a miércoles, jueves descanso, viernes y sábado. De lunes a miércoles las tiradas pesadas,
de cada movimiento y un día de descanso, jueves y sábado, después los días más secundarios. Claro. Bueno, mis Esos son chicos mis favoritos. entre 4 y 5 días normalmente se mantienen entrenando también. Me gusta si son 4 días lunes, martes, jueves y viernes, y si son 5 días de lunes a miércoles y viernes y sábado. Ahí va, Pero si no, bueno, ahí están, por ejemplo, Adri, tira de lunes a viernes todo seguido. claro. No pasa nada. Se Y puede por decir. cierto, tolera bastante, aguanta muchas semanas sobrecargando y responde bien, se recupera rápido, pero es un -83 sub-junior. Claro, O sea, es joven y dentro de todo no es pesado, pero tampoco es liviano, liviano. claro. Bien, ahora vamos a Eh, hablar de la frecuencia de cada movimiento y vamos a hablar de algo que es la media frecuencia o la falsa frecuencia que se mete a veces en algunos ejercicios. Pero vamos por exacto. partes. Esta es la parte interesante. Esa es la parte divertida, pero vamos primero por partes, para no volverlos Bueno, locos. ¿Qué frecuencia solés trabajar con cada básico? ¿Y por qué? Empecemos por el muscle up. ¿Qué frecuencia bueno, trabajas para el muscle up? partamos de la base de que tengo pocos atletas de street. Eh, pero te digo cómo lo trabajaría en general y cómo lo estoy trabajando. Ahora que vengo bueno, yo cuando empiezo con bloques de hipertrofia inespecíficos o no tan específicos, la frecuencia que suelo usar es baja, porque el volumen de accesorios es alto y entonces la recuperación del tejido muscular va a lastrar la frecuencia que podemos explotar de los básicos. Claro, Entonces, puedo llegar a usar una frecuencia 2 de sentadilla y del resto de movimientos frecuencia 1. ¿Sí? bien, MPD F1 y SF2. Tanto. Y bueno, normalmente, ahora vamos por cómo castigar y normalmente, a mí el Muscle Up me gusta de frecuencia 3, la dominada de frecuencia 3 o 4, el fondo de frecuencia 2 o 1 y la sentadilla de frecuencia 3. como se nota que tenías rota la teta, ¿no? Sí, sí. No, pero es que además, y bueno, 3, acá 4, también podemos 1. hablar de la intensidad y el volumen de cada ejercicio si querés, porque lo puedo decir por series si querés. Tipo series que a lo largo de mi trabajo como atleta de streetlifting y en lo que estoy trabajándolo con los chicos que no se enfocan en streetlifting, pero yo les mando accesorios. Bueno, de Muscle Up hacen pocos, pero para mí, Muscle Up, voy a tirar series y repeticiones. 6 por 1 a una intensidad media, de media a alta. Media alta que RPE Domin- sería. un RP en cada single. Un RP tiene que empezar con un 7 y se puede llevar a casi un 8. Tipo que te cueste, o sea, que no puedas hacer 3 repeticiones más casi. Claro, ¿Se entiende? sí, sí, sí. Pero Sí, ¿qué un pasa? Yo equilibrio cuando lo hacía, 1,5, yo 2. cuando lo usaba, tiraba como, no sé, como al 50%, tiraba un RP bajo y empezaba a hacer singles y singles. Y semana a semana lo iba escalando. O sea, le iba poniendo más y más peso. Claro, Hasta que terminaba haciendo singles con lo que era mi RM de competición. En el más, el peso fue previo al final. Dominadas, un RP, bancame, 7 también. hablemos de muscle up y después nos pasamos al siguiente ejercicio, porque si nos ponemos a hablar de todos los ejercicios va a ser un quilombo esto. Sí, Hablemos sí, de bueno, dale, es eso. 6 por 1 @7. frecuencia 2 en vez Eh, de eso. Esto, frecuencia 3. No cambias el protocolo. 6 Pero por cuando 1, yo 6 lo. por 1, 6 por 1. Claro. O la otra opción es, que es la que usé más tiempo por el hecho de que se me sobrecargaban los codos y los brazos. Era frecuencia 2 del 6 por 1 y el tercer día era 3 por 3 pero muy liviano, un @5, @4 por ahí. O variantes, tipo no deep muscle up, ese tipo de cosas. Ok. Pero con RPs bajos. Ahora sí se puede llegar al 6 por 1 F3, locura, tendinitis. Así que bueno, ese Es trabajo de Master Up es como lo que me gusta o lo que apunta, que en realidad ese 6 por 1 empezó siendo que. Uy, tendría que traer una pizarra para explicarte algo, de 6 hecho. por 1. Empezó siendo que el objetivo era hacer 10 por 1, Claro. 10 singles. Bueno, ahora estoy trabajando. Para llegar a meter el volumen de 6 series, estoy haciendo 2 series con los kilos o con el RPE alto al que quiero llegar a hacer el 6 por 1. Y después del mismo ejercicio, 4 series estilo back-off con un RPE más Claro. bajo. Y a la siguiente semana pasamos a 3 y 3, después 4 y 2, hasta que hagamos 6 y listo. Las series totales El, siempre son 6, pero vas acumulando series pesadas, por decirlo de alguna manera. exactamente, voy sumando las series pesadas a cada semana.
y 5 y 1 no hago porque esa 1 siento que no aporta casi nada. Claro. Entonces mando directamente salto del 4 y 2 al 6. Y eso lo estoy usando mucho con los chicos, con los alumnos y los que personalizados y los que entrenan allá en Panther. Como para llegar a esas 6 series de volumen que quiero. Claro. Eh, y bueno, la dominada, buen punto. Esto, o sea, fue creo que en toda mi experiencia de los métodos que más me ayudó a ganar fuerza. Hablamos de un 5, yo sacaba 8, un RP7, sí. Bueno, un RP7 de 5x5, frecuencia 3. Que me manda. Ah, yo lo hacía en box pull-up, dato de color. Lo Ah, hacía bien, en sí. box pull-up. Si no sabes lo que es una box pull-up, ya saben, tienen un podcast hablando de eso, pero Sí, tolera sí, más volumen la box pull-up que la pull-up. Permite exactamente. mover, hacer más volumen Además, con la misma carga. Detalle claro. no menor, vas a matar a alguien con esta información. Sí, sí, sí. Box pull-up y encima con straps, pero si tuviera magnesio no hubiese usado straps. En ese momento no podía usar magnesio. Sí, o sea, son Eh, componentes que ayudan porque lo primero que se carga siempre es sí, el sí, antebrazo, los tendones, entonces al hacer box sí, pull-up con straps, ayuda a tolerar esto. Igual es una claro. guasada, pero ayuda. Yo había estado mucho tiempo sin poder salir del estancamiento de los 60 kilos de dominada. Estamos hablando antes del 2023 y durante 2023. Eh, y el 5x5 arroba 7, que para mí eran 40 kilos a 5 repeticiones. ¿Arroba 7 Eh, desde la primera serie o terminabas con una arroba 7? no, desde la primera serie, No me porque quedo eran. acuerdo. O terminabas en un 8,5. Terminaban un 8,5 normalmente. Pero que con descanso largo las primeras 2 series eran igual de arroba Sí, 7. caminando. Y Sí, ya en la tercera serie ya se notaba la subida de arroba. Es más, incluso creo que terminaba la última serie RIR 1 o casi RIR 0 en el 5x5 que te dio. claro. Y eso lo repetías Y 3 veces bueno, por semana. sí, después yo me volaba y habían domingos que metía el 10x5 y todo eso. Pero después me di cuenta con el tiempo que el 5x5 era infalible. Claro. Y lo razoné hace poco, de hecho. Dije, fue el Y cinco son por de las cinco cosas R3 que las y haces en el momento y decís, fue. Y después cuando te sentás a analizar, decís, pará. sí. Es Tiene. RPE7 y no dejas el RPE fijo en este caso, sino que dejas fija la carga. Y si el RPE se dispara, no. O sea, a menos que se te vaya un 10 en la segunda serie. Eh, claro, ahí Después no bajale, pasa va. nada. Che, fallé en la cuarta de la primera serie, no Sí, pasa sí. nada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es box pull-up desde extendido y yo lo hacía con straps, pero se puede hacer sin straps Claro. tranquilamente. Y similar al Maserati, se mantiene Sí. el mismo esquema. Claro. Bien. Bueno, pero acá sí tiraba una frecuencia 3. Bueno, lo más en lo que lo llegué a usar y con más frecuencia aún fue cuando hice la frecuencia 4. Viste que te dije que dominaba frecuencia 3 o 4. Hacía esto F3 y una sesión de. Dominaba lo que no hacía porque no me gustaba, pero sí usaba banda en contra. Con muy poquito peso, estamos hablando de lo mismo, una arroba 4 por ahí. Claro. Y tirar 3 repes. Entre 6 y 3 repeticiones Bien. normalmente. Y Bueno, bien. pocas series. Bien. Eso, Yo nos quedamos con el Maserati dominado por ahora. Yo para dale. el Maserati generalmente probé frecuencia 3 en algunos casos. Me parecía mucho. No, no me terminaba rindiendo, fatigaba para mi gusto bastante también el tema de las articulaciones. Entonces, y con la frecuencia 1 se va a la otra punta, genera a veces desaprendizaje medio técnico. Entonces, a mí me gusta la frecuencia 2 para el muscle up. Y lo que suelo hacer es, depende del periodo en el que estemos, si estamos en un periodo más de volumen, lo que hago es un día de volumen fijo, series un poco más largas. No me gusta en atletas de fuerza pasarme de 3 repeticiones como máximo de muscle up, pero te podría llegar a poner un 5x3, 4x3 también, Claro, linda o cantidad de series. lado. Y en el día principal, una de dos. O si quería trabajar la técnica de este atleta, y es un atleta que no tenía mucha fuerza, un 6x1, 4x1, 3x1, o directamente era semana 1, 3x1, iba aumentando una serie por semana, hasta llegar más o menos a un 7x1, más o menos. Ujú. O lo que hacía a veces era, esto en un periodo de acumulación, en un periodo más de carga, más de fuerza, una rampa, serie rampa. Sí, Entonces serie rara. arrancaba, bien sea con RPE o con cargas, pero eran 4 1 por 1 a RPE 5 6 7
y después la semana siguiente 7,5, 8, o por carga, hasta el momento 2,5. Me di cuenta que el muscle up es un ejercicio que tarda lo suyo en activar, es muy técnico, depende mucho de la potencia. Lo suelo poner al principio de la sesión. Entonces, muchas veces lo que hago es, si va a ser con carga, primero que haga 2, 3 series sin peso. Si va a ser sin peso, primero que haga 2, 3 series con banda, para terminar de activar un poquito. Y de paso meto un poco más de volumen invisible. A veces en las rampas metía 2x1 @5, 2x1 @6, 1x1 @7, 1x1 @8. Claro, No trabajaba tanto con Popov, porque para mí el muscle, después de una serie medianamente pesada, se quema un poco, y tampoco me encanta el trabajo así de acumulación largo de... Yo llegué a hacer en entrenamiento hasta 15x1 de muscle up. oh, O 3, sí, 13 o 15x1. me Y encanta, era un montón. Y me ya, encanta. sí, pero me di cuenta que en la gran mayoría de casos, entre la sexta y octava serie se pierde velocidad. Casi siempre. Claro, Algunos antes, algunos después. Pero entre la sexta y octava empieza a decaer. En las primeras tres estás calentando todavía. En la cuarta y quinta te sentís joya, y de la sexta a la octava generalmente hay caída ya en el rendimiento. Entonces para mí seguir después de eso ya no vale la pena. Es más, hay claro. veces que he dado un 8x1, pero con cierta autorregulación, que le decía al atleta: en el momento que vos sentís que perdiste mucha velocidad, así sea la tercera serie, dejas y le pasas al otro. Porque no me sirve que Tal cual. hagas el muscle up si ya perdiste velocidad, si lo que estamos buscando acá es potencia. Exactamente. Y eso sería, esto reemplazaría el 6x1, el día de rampa. Y de acumulación generalmente lo mantengo. A lo sumo, si yo veo que es un atleta que se fatiga mucho con el día pesado, en el día secundario lo trabajo extremadamente liviano. Ahora, por ejemplo, estoy con Tuto, que tiene casi 30 kilos de muscle up, y lo tengo haciendo 6x2 sin peso, para meter Claro, un poquito de volumen, que es un día que es descanso, solamente tiene que hacer eso. claro. ¿Qué más? Y Me es dice, una ¿puedo hacer forma de seguir afianzando la técnica, seguir grabándose la técnica todo el tiempo. O exactamente? sea, Eso es lo que... volverte maestro en algo. Claro, porque encima lo que le pasaba a Tuto era eso: si le metía frecuencia 1, a la siguiente semana ya la sentía rara, no la sentía tan Sí, sí, fluida. no se encontraba. Entonces, el tema es ese: lo que tiene el Muscle es que si bajas mucho la frecuencia, puede haber cierto desaprendizaje técnico. Sí, tal cual, coincido. Me gusta, de hecho. El 15x1 es una bastada, el 13x1. No, ya éramos con dos, yo ya Es estaba una tipo banda. loco. Además, en ese momento, al que era el entrenador, le dije: ¿puedo venir a la mañana a hacer Muscle up? Porque encima era después de eso, piernas. Ahora como 2 horas y media esos entrenamientos. Sí, Entonces le dije: che, ¿puedo venir a la mañana, bueno, Muscle up, y a la tarde hago las sentadillas? en la tarde. La vida, o sea, me pongo a laburar a las 4 y tengo que venir a la 1 para entrenar. Más o menos. No, era terrible. ¿Qué te iba a decir? Bueno, estuve viendo, al menos en la reciente experiencia con un atleta que puede hacer más el en anillas por ser femenil, la sobrecarga en el bíceps. Y esto junto a variantes como dominadas locked, ya si hace chin-ups, no me lo quiero imaginar. En mi caso hace pull-ups. Sí. Y la barra baja, por ejemplo, una sobrecarga en el bíceps de muscle up en anillas heavy. Así que me estoy planteando bajar la frecuencia de un muscle up en anillas. Y estaba trabajando con frecuencia 2. Pero es un caso puntual, creo. Pero lo que me deja es que a lo mejor el muscle up en anillas, como es más un movimiento de fuerza que no tiene impulso, que necesitas acumular velocidad, pero no demasiada para no descontrolar las anillas en la transición y en el inicio del dip, la frecuencia que puede tener el muscle up en barra es más alta que la frecuencia que podría tener el muscle up en anillas. Al menos ahora estoy viendo eso. Sí, sí, puede ser. Aparte, lo que yo he escuchado mucho, hasta ahora yo todavía no me tocó ningún atleta en anillas, pero que lo que más suele cargar es, al principio, antebrazos y bíceps. Sí. Y bueno, estamos viendo que el bíceps se está cargando. De igual manera, por una cuestión de especificidad y de comodidad, ahora creo que va a pasar a ser todo barra. Y si hace anillas, hace un día que vaya a un gimnasio de calistenia, bodyweight, tranqui, y listo. Claro. Yo decía, puedes Porque, mantener una frecuencia 2, pero el día secundario recontra tranqui, o alguna última. claro, sí, sí, podría. Pero bueno, ahora como el torneo al que queremos apuntar tiene solo muscle up en barra, vamos a pasarnos a meterle al muscle up en barra. Que es grinder y lo que le cuesta es, o sea, tiene potencia si hace high pull-ups, tiene potencia para llevarse la barra al estómago, pero al momento de hacer el muscle up se bloquea, frena y transiciona a fuerza.
y es como que no le estamos exprimiendo la potencia que tenemos y encima tu grindeo. O sea, nos estamos estancando. Así que bueno, es saber coordinar eso. Porque es como que si es un atleta que si vos le decís, hace high pull-ups, te tira unas pull-ups bien explosivas y bien altas. Y le decís, hace más el up y ya empieza todo lento. Tipo, Con dale, patada y aprovecha la todo, potencia que tipo legal, todo legal o patea. todo legal, todo legal. Ah, Los dos codos a la vez, todo. Pero es sobrecarga en muñecas, antebrazo, codos, bíceps. eso sí. Hombros no, porque no sube. Hombros sería más sincera así. Claro. Tipo, Sube alita de posta. así, con los dos codos apuntando para adelante. Sí, sí, sí. El Philip Master. Claro, Philip Massa. Eh, Eh, bien, fondos. Fondos. ¿Qué cuestión acá? Y quiero aclarar algo. Estimo que los Ah, no, fondos. todavía nos quedamos hablando de la pool, pero dale. Ah, vos no hablaste de la pool. No, por eso, por eso. No, habla de la pool primero. En la pool me estuve dando cuenta que responde mejor a una frecuencia un poco más alta. Frecuencia que puede ser de 2 a 4. Frecuencia 4 la usé pocas veces. Frecuencia 3 la estoy usando bastante. Para la frecuencia 3 de pool lo que suelo hacer es día más de carga, día más de volumen y día de potencia. El día de potencia lo pongo Me en el medio encanta. de la semana porque al ser trabajo de potencia es trabajo con poca carga, es trabajo de aceleración, es trabajo que no fatiga mucho a nivel muscular y es Sí, a trabajo nivel que nervioso. ayuda porque más o menos todas las dominadas hasta cierto punto dependen de la velocidad. Entonces, y podríamos considerarlo también una especie de frecuencia falsa, que ahora vamos a explicar al fondo qué es una frecuencia falsa o a qué nos referimos con esto. De más, la que podría ser, depende de qué variante elijas, pero Claro. generalmente utilizo día primario al principio de la semana, terciario, que sería el de potencia en el medio, y secundario al final. Por lo general lo manejo Bien. así, y en los picking o en periodos ya muy pesados, puedo llegar a o mantener la frecuencia, pero el día de potencia bajo el volumen y el día de volumen también lo bajo, o directamente bajar a frecuencia 2 para mantener Claro. esto. Y los protocolos que suelo seguir suelen ser en periodos de acumulación. El día primario puede ser un. Me gusta trabajar los días pesados a abajo de 4 repeticiones, generalmente la dominada. No me gusta trabajar generalmente la dominada, salvo que estamos en un periodo muy en específico por arriba de 6 repes, casi nunca. Entonces el periodo del día pesado suele ser en volumen un 5x3, 4x3, 3x3. El día de velocidad, máximo 2 repes, por un tema de que cuando le metes velocidad a la pool generalmente pierde un poquito el eje en la bajada. Entonces, máximo 2, como mucho 3 repes. A series un poco más altas, puedo ir hasta 7 series, 8 series. Y el día de volumen puede ser, como he usado con vos, un 6x6, pero eso es lo máximo que doy. Pero generalmente me tiro un poco más por el 6x4, 5x4, una cosa así, más o menos. Pero me gusta Claro. bastante la frecuencia. Probé mucho tiempo la frecuencia 2 y ahora me está gustando más la frecuencia 3 para dominar. Ok. Bien, bien. Frecuencia 4. Ah. También. No, alguna otra vez he Eh, probado. Pasa que tenés que tener bastante RM para tolerar una frecuencia 4. claro. Porque tenemos que tener en Em, cuenta que el error más común cuando se aumenta la frecuencia es aumentar la frecuencia y mantener la intensidad. No. Si vas a aumentar la claro. frecuencia, tenés que bajar la intensidad. Tal cual. Esas son cosas que no van de la mano. Es como volumen e intensidad. Sí, Vos sí, podés sí. hacer mil series o puedes hacer series muy pesadas. No puedes hacer mil series muy pesadas, por lo Porque te menos si rompes. querés seguir vivo. Sí, sí, sí. Si no te importa jugarte algún tendón o alguna articulación, haz lo que quieras. Pero si querés llegar Claro. entero a los 40, estaría bueno que regules un poco esto. Así que te agarró la Wesley y Barbell y metiste intensidad, volumen y potencia ¿Sabés que para la después prueba. me puse a estudiar la UES y dije, yo estoy haciendo esto? No Es la, muy no la bueno, saqué ¿eh? de ahí, lo empecé a hacer de antes y después la estudié y dije, bueno, si Luis dijo, Claro. está bien. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, fue Eh, tipo, está bien. bueno, bien, bien la pull-up. Me gusta. El dip. Vamos a hablar del dip y acá quiero aclarar que para mí no tantas series, tipo una top set o 3 series con una intensidad alta, pero una intensidad alta no respecto al porcentaje de peso que vamos a levantar, sino a muchas repeticiones cerca del fallo. Tipo, entrenar el fondo a 10 repeticiones, o incluso 15, estimo que reacciona bien. Capaz reaccionó bien en mí hace tiempo, y Claro. no sé en qué otros atletas. Tendría que preguntarle a Nahue Freixas cómo entrena el fondo.
Por lo que lo he visto, que igual sube historias cada tanto, entonces eso no es nada que, no es que tengo Sí, el sí. programa del chabón. Este Pero cinco bueno, por pues cinco capaz, después lo voy a preguntar. Pero tengo entendido que hace un poco más de acumulación, lo he visto hacer series y series de Claro, RP intermedias, pero lo he visto trabajar así yo. sí. Siento que responde bien a eso. Y después series de bajada, aunque yo en su momento usaba muchas series planas. Bueno, a lo que voy con esto es que capaz el fondo tolera, no sé si tolera, pero responde bien a más volumen en una sesión. Sí, O sea, bastante volumen por sesión. sí, Y sí, no tanto volumen no tanto frecuencia. ¿Se entiende? claro. Es rarito el fondo. Es especial. Para mí el fondo se trabaja, o por lo menos yo lo trabajo muy Ese- similar a ella y progresan bien los dos. Sí, sí, sí. ¿Qué frecuencia suele usar de Mm, fondo y cómo lo sueles planificar? Frecuencia 2. Ahora me estoy manejando con, a todos les estoy poniendo lo mismo. Día uno, topset y backoff. Es lo que principalmente nos va a interesar escalar. Y el día, es el día uno. Y el día 2 tenemos lo que te decía de 6 series. En vez de hacer la de 6 series, la hago de 5. Tipo, una serie pesada y como si fuera una topset y después 4 backoff y después paso a 2 3 Esto 3 es día 2 secundario. y 5 en el día secundario. ¿Con qué Pero no por es pesado. en RP? Acá lo calculo todo a un RP de 6 6 y medio. A ver, Y en el día uno arranco por RP de 7, a la siguiente semana RP 8, a la otra RP de 9 y bajamos las repeticiones de las tops y reiniciamos RP de claro. 7 o RP 9. Como vengo trabajando casi todo. Pero el día 2 lo estoy manejando así. Buscar 5 series, depende del ejercicio. Ponerle en la sentadilla estoy buscando 6 series. Pero en el fondo, buscar 5 series, arranco con una y como si fueran 4 back-off, pero con una intensidad mucho más baja, o sea, un RPE más bajo. Esto con el fin de llegar al 5x5 Claro. de, de dips. ¿Y mantenés esa frecuencia durante toda la preparación o en algún punto la bajás o la subís? Depende del caso puntual del atleta y normalmente mantengo la frecuencia 2 casi siempre. Bien, En todo caso, si agrego una frecuencia 3 uso la misma estrategia que te decía antes para agregar frecuencia, que es agarrar una variante autolimitante y laburarla suave, tipo, como te dije, en la dominada banda en contra, una variante de muscle up que sea no deep o algo, claro, mucha sí. variante de muscle Ahora no hay. vamos a hablar después de explicar cómo trabajamos con cada uno, de estrategias que se pueden usar para aumentar la frecuencia de un movimiento. Así que bueno, eso. Utilizar una variante y trabajarla a una intensidad mucho más baja aún. Si Claro, quisiera agregar una frecuencia 3. Pero de momento frecuencia 2 va bien. Mejora bien el fondo con bien. frecuencia 2 o uno. Yo generalmente también me manejo con frecuencia 2 de fondos. Lo que suelo hacer, soy más partidario yo de las series planas. Yo las topset las utilizo más en periodos precompetitivos. Si no me gusta mucho la serie plana, el fondo me gusta la acumulación hasta cierto punto. Algo muy clásico que uso yo en los periodos de acumulación es el 6x4, día primario, y el día secundario un 4x4 o 4x5. Lo que suelo hacer yo es trabajar el día primario. Bueno, en realidad voy variando, pero generalmente trabajo un día en movimiento de competición y un día una variante, como puede ser un tempo, como puede ser una pausa, que son variantes que me gustan mucho. Si el atleta responde bien, si no duele tanto la frecuencia a nivel articular, puedo dar un fondo en anillas, que baja un poquito la presión articular, pero me gusta mantener la frecuencia 2. Y con los atletas que empiezan a tener alguna molestia o que se cargan rápido con el fondo, bajo frecuencia 1 en el picking. Y ahí cambio la estrategia, que es algo que igual ahora estoy empezando a probar. En vez de hacer top y back hago serie rampa. Entonces, Claro, lo hago con el. ¿Qué más? Esta semana lo empecé a probar con un pibe que está entrando en picking, que encima es el primer picking que hacemos, así que vamos a ver cómo resulta. corresponde. Claro, que está haciendo series rampa de fondos. Rampa arrancando desde bodyweight, de todas las aproximaciones, al estilo los rusos. Y de esa manera también manejamos más volumen invisible. Porque capaz que le Claro, pongo, suponete que la top set es una triple con 55 kilos, le pongo un 2x4 sin peso, 2x4 con 30, y así. Vamos manejando, entonces va a terminar metiendo más volumen del que metería si hiciera top set y back, pero con mucha menos carga. La intensidad media relativa es más o menos la misma, entonces me sirve para manejar bien eso. Porque lo que pasa a veces es que cuando en el fondo llegamos a periodos, y eso le me ha pasado a atletas míos, a mí no me llegó a pasar, pero porque yo me quemo muy rápido en el fondo de intrasesión, pero tolero bien el volumen a largo plazo.
Eh, Claro. no soy de tener molestias, pero después de vos lo sabés, después de la tercera, cuarta serie, no me pidas mucho, salvo que sean con cargas bajas, porque mi rendimiento sí. Tal cual. Sí, sí, cae. Pero a muchos les pasa que tienen molestias. ¿Por qué? Porque trabajan con frecuencia 2 al palo los 2 días. Y eso cuando llegamos a periodos muy pesados, la molestia típica más común es la del tendón del pectoral. Tendón del pectoral, exactamente. Yo más he visto, la que más me han preguntado, la que más he visto que se reporta. Sí. Incluso más que molestias en los hombros, me parece. Porque Claro, sí, uno, o sea, claro, pasa que con la técnica, porque uno espera que el fondo sea un rompehombros 3000, pero con la técnica de street lifting, la verdad que eso se ve bastante apartado, ya como que no existe tanto la molestia en el hombro con es esta menos común, técnica del crunch abdominal. claro, es menos común, pero sí, la típica es como en el esternón, que acá para mí igual yo he visto que es un poco menos común, por lo menos a donde lo que me llega a mí, pero la típica del tendón acá en inserción Sí. muchas veces En su jode. momento, en su momento yo tuve costocondritis cuando hacía fondos, pero fue hace mucho, todavía no había ni competido por primera vez en street lifting. Y después, bueno, conocí a Juanma, que también tuvo costocondritis, por eso supuestamente Yo conozco unos cuantos que eh, tuvieron. sí, sí. Es bastante común, bueno, Miguel Tirado, él tuvo también Él, costocondritis. Es eh, horrible porque vos haces Bobby, una serie de fondos, te duele, respirás y sentís la puntada en el pecho, es claro, espantoso. Por suerte, nunca más lo volví a tener, no lo trabajé de ninguna forma puntual. Había ido al médico antes, cuando me había pasado, y me habían mandado un vive antiinflamatorio y descanso y antiinflamatorio. en la Y típica, con eso ya después volví a entrenarlo más bien, o sea que no fue algo crónico, heavy, lo mío. claro. No, la costocondritis jodida, cagaste, es un dolor de Debe huevo. ser horrible. Sí, sí. Pero bueno, lo del pectoral sí, que con sesiones de kinesiología fue espectacular. Por eso, De un buen kinesiólogo. en esos contextos, sí, con un buen kinesiólogo, importante, búsquense un buen kinesiólogo. Sí, sí. Me mandaba ejercicios, todo. Ya si Nada, no te manda ejercicios, preocupate un poco. no vayan con el de la obra social, pagate uno. No, no, kinesiólogo deportivo busca. Por eso, sí, sí. No, porque Bueno, yo te digo, no, pero tengo el de la obra social, el otro me sale caro, sí, pero el de la obra social tengo que poner 13 años, te va a decir, ¿querés un café? Listo, chao, nos vemos. sí, yo sé Luego la que el media hora. kinesiólogo, yo sé que el kinesiólogo al que voy es bueno porque entras y parece un gimnasio de funcional. Tiene un montón de cosas, tiene pasamanos, tiene barras hexagonales, cosas para trabajo de la estabilidad e inestabilidad. Y a la vez ver cuadros con camisetas y medallas de Ya sus está, atletas. Así que ya con eso decís, ya es por está. acá. Se vendía re bien, ¿viste? Después pasa contacto. No. Sí, sí, tengo que Eh, pasar bien rápido. Astragalus kinesiología. Ahí tenés. Bueno, terrible promo. Sí, me metimos un chivo fuerte. A ver si me hacen descuento, porque con lo que están las sesiones. Eh, Código Alfor Podcast 10% más caro te sale. Bueno, 10% más caro. pausa. Si estuviste viendo hasta acá es porque posiblemente te interesa el street lifting. Te voy a pedir que te suscribas porque la gran mayoría de la gente que mira estos videos no está suscrita. No te pierdas de los próximos capítulos de podcast, anda a mirar todos los capítulos que tenemos con diferentes invitados y encima tenemos videos con información muy valiosa todos los lunes y viernes. Así que los vamos viendo por ahí. Los dejo seguir con el capítulo. Bueno, entonces sí, el fondo me gusta con frecuencia 2. En periodos muy pesados, si estás medio jodido, le puedes bajar la frecuencia. Y por último, la sentadilla. Con eso ya tienen un capítulo entero de 2 horas hablando con un powerlifter de sentadilla. Ahí hablamos de la frecuencia, pero vamos a tocar ese tema de nuevo. Me interesa más que nada saber tu opinión, porque sé que a vos te gusta la frecuencia media alta de sentadilla y cómo la manejas. Me encanta. Bueno, actualmente la sentadilla la estoy manejando. eh, Se apunto a una frecuencia 2, pero con mi atleta pesado en realidad. Estamos haciendo una frecuencia 2, que ahora la Que vamos a tiene aumentar menos porque viene frecuencia apretado. de todos. Sí, sí. En el que hacemos. Perdón, no es frecuencia 2 porque ahora está en bloque de volumen. Estábamos en frecuencia 2 en un bloque de fuerza. Hacemos un día pesado en el que hacemos top set y back off. Otro día donde tenemos la misma sentadilla, o sea, la sentadilla de competición, pero al 5x5, apuntando a ese 5x5 del que te hablaba. Y el día 3 es una variante que es barra alta con tacón. Y a 6 repeticiones, pesos bajos, intensidad en realidad, si la calculás, te da que es una intensidad baja, pero es un atleta pesado que a 6 repeticiones se ahoga. Así que, O sea, así que no una la está por ahí pasando tan bien. 60%, pero es barra alta con tacón a más de 5 rep, pobre Sí, pibe. sí. ¿Cuántas series? Sí, aparte el recorrido lo ves y se nota que es mucho más largo. Es mucho Dale. más el recorrido de una barra alta con tacón ¿Y que cuántas series? 6 me dice ahora.
No, eso la empezamos haciendo a 4 series, Ah, está bien, un pues, 4x6. Y después de que lo vi hacerlo, dije, le hubiese mandado un 3x6. De hecho, creo que se la bajé y le subí el peso. Le bajé un 3x6 o un 3x5, lo pero le viste y subí la, dijiste, pobre desgraciado. pero le subí la carga. La re sufría, pero bueno, no es por nada, pero mis atletas tienen mucho huevo. Ponen mucho huevo. Así que bueno, le está yendo bien. Em, Va a competir ahora, así que hay que empezar a apretar. Vamos a empezar a meter SBDs más específicos, seguro. Ahí va, Y huevo, qué al huevo. estilo Agatha. Bueno, Ah, también está em, metiendo 2 SBD por día ahora. claro, está re loca. Bueno, la sentadilla, como yo la he trabajado en su momento, obviamente no la trabajo así, frecuencia 6, 3 días pesados intercalados con 3 días técnicos de variantes, tipo pin o frontal. Eso me encanta. Se puede agarrar el mismo Eh, concepto. ¿Todo por porcentajes? ¿Qué cosa? ¿Todo por porcentajes cuando hacía frecuencia 6? Sí, calculaba los porcentajes. ¿Qué porcentaje fue el máximo y el Espera, mínimo que llegaste a usar en esa frecuencia? qué buena pregunta. Creo que el mínimo que llegué a usar fue un 65-70%. No, sos un hijo de Y, puta. Pará, y en mínimo. las. Para, porque los días pesados tenía, ¿te acordás de las singles? El 6x1 de sentadilla. Hijo de puta. Eh, Ahí había llegado a 85, 90, 92, por ahí. Había un punto en el que lo que era mi RM lo estaba tirando a singles y dije, sí, mejoré. Claro, te hacía un 6x1 y al día siguiente haces pin frontal, obviamente lo mejoraste, idiota. Sí, mejoré en tus rodillas. Loco. Sí, no, bueno, lo que más me había cargado era lo del aductor, Claro, y sí. que después me quedó el lastre hasta el final y ¿Sabes no me había estoy dando mejorado la cuenta? sentadilla. Que mucha gente dice, no, la loba es lesiva. Me estoy cruzando. Igual tampoco estoy remetido, así que este dato es más a ojo. Que hay más Hmm, gente con los aductores jodidos que con las espaldas jodidas por la loba. sí, y yo hacía high, pero mi sentadilla era Pero sí, pero tu en sentadilla split, era. Claro, en vos sos espalda era un hijo mi, de puta. mi sentadilla. Así que bueno, eso, me gustaría, es lo que tengo pensado hacer a la brevedad, tomar el mismo concepto de 6 singles, o sea, de 2 días, de 3 días pesados y transformarlo en F4 haciendo 2 días pesados y 2 días de variantes, ¿te entiendes? Claro. ¿Y cómo lo llevarías? Intercalados. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo llevarías eso? Primero, ¿cómo lo meterías en una semana? Primero ver cómo le va al atleta haciendo singles, que a mis pibes normalmente le encanta hacer singles. A todos les encanta. Eh, Después sí, tenés sí. que hacer 30 singles Eh, semanales y no te gusta tanto, pero a todos les encanta. Arrancar con, como vengo laburando, RP7 y back off no metería, pero metería todas singles Pero mal. RP7. Sí, sí, todas singles RP7. Y otro día de variante tipo pin squat o pausa no, porque ya siento que, o sea, la pin te hace aliviar un poco el estrés, que la pausa no. Y la frontal, bueno, también es muy estresante. En mi caso la usé porque yo soy un pro sentadilla frontal, pero usaría pin con los atletas. Y después repetir. Y la pin la calcularía seguramente a 3x3 RP6 o 3x5 cosas así, hasta llegar a un 5x5 tipo escalándola linealmente. Claro. Irías Em, ganando un repes, se mantiene en la carga. O irías bajando. claro, no, mantendría la carga y la escalaría en volumen, tipo 3x3 semana siguiente 4x3 5x3 y volver a 3x4 3x5 así, tipo ir alternándola hasta llegar a un 5x5. Y eso lo calcularía siempre a un RP de 6, 6,5. Y lo que haría con las singles sí sería capaz meter una semana RP de 7, otra semana RP de 8, otra semana RP de 9 y así. Es una prueba de Eh, mal, boludo. pero bueno, por ahora como eso es algo que me gustaría probar. Por ahora como vengo trabajando es top set back off, igual que como te dije en los fondos. Y el segundo día estamos intentando llegar a ese 5x5. Y bueno, tercer día variantes, si es que tiene tercer día. El único que los que tienen ahora son Adri y Rama, nada más. Sí, frecuencia 3 de sentadilla. Entonces yo soy pro Claro, no frecuencia tiene 3 de frecuencia 3. sentadilla. ¿Qué cosa? Claro, no tiene frecuencia 3. No, está haciendo frecuencia 2. Lo que tiene Tiene es frecuencia que 3 Obama. sí, sí, sí. Pero bueno, es distinto. O sea, Karen está conociendo lo que es hacer una Claro, sí. sentadilla. Rama, desde que empezó conmigo, no paró de hacer sentadilla.
Literalmente no paramos por nada de hacer sentadilla. Cuando se dobló el tobillo y se le inflamó, y pasamos a barra baja y ya no sentía dolor. Le Eh, vendaba, me duele el tobillo. Atrás de todo esa roto el sentadilla. chabón. ¿Cómo? Todo roto estaba, ¿no? Todo Pasa que vendado Rama, esa sentadilla, viste, pobre pibe. y Rama lo que tiene, toco madera, tiene unos erectores espinales de acero también. Ah, Tipo sí, los paravertebrales son un caño, todo. O sea, es un atleta que tuvo muy buena base de ganancia de masa muscular durante sus primeros años de entrenamiento. claro. Él entrenaba full hipertrofia y siempre le había llamado la atención la fuerza. Y bueno, desde que arrancó conmigo, todo fuerte. Bien. Y bueno, te iba a decir algo más. Así que bueno, eso, yo soy la conclusión. Sentadilla, frecuencia 3 y si se puede meter frecuencia 4 lo gestionamos. Vemos cómo hacemos, 2 días pesados, dos tranqui y así. Yo me manejo siempre, va, sí, casi siempre con frecuencia 2. Lo trabajo bastante similar al fondo, un día de movimiento de competición y otro día de variantes como tempo pausa. Me gusta la acumulación, soy capaz de meter un poco más volumen de la sentadilla que lo que metería en un fondo, porque lo tolera mejor. Más que nada los codos toleran menos que las rodillas, porque hicieron una articulación así. Mm. Entonces me gusta un poco más, pero después lo llevo bastante similar. Ahora tengo ganas de probar una falsa frecuencia 3 con buenos días. Tengo ganas de probarlo con alguno de mis pibes y lo quería probar Sí, conmigo, pero yo ahora que subí mi volumen de entrenamiento bastante, primero quiero adaptarme a eso. Pero lo trabajo, te digo, yo el fondo y la sentadilla las trabajo bastante similar y las dos progresan bien de esa claro. forma, con esa estructura. Es más, en el último torneo que tuvimos de RM en el Nacional, mis atletas los que más habían mejorado todos era la sentadilla y el fondo. Sí. Pero una guasada, o sea, tengo dos que mejoraron como 20 kilos de RM en unos par de meses, fue una locura. Claro, sí, sí. Eh, Todo. no, lo llevo bastante similar. Bien. ¿Querés hacer una pregunta de alguno de la sentadilla o de algo? O si no, podemos pasar a ¿cuáles son los errores más comunes que ves cuando la gente quiere aumentar la frecuencia de entrenamiento? Pasamos a esa. Los errores más comunes que veo cuando alguien quiere aumentar la frecuencia de entrenamiento es agregarle volumen de más. Yo lo hago porque yo soy un enfermo del volumen y digo, bueno, quiero Claro, meter más volumen, aumento la frecuencia. Pero claro, el tema está cuando vos querés distribuir tu volumen, un volumen objetivo de entrenamiento que tenés, lo querés distribuir en frecuencia y entonces como ahora queda menos volumen por sesión, te metes más volumen por sesión. Ahí claro. lo que hiciste fue aumentar tanto la frecuencia como el volumen. Y no es que los componentes de la carga o variables del entrenamiento sean siempre inversamente proporcionales y haya que estar eh, invirtiéndolos, porque hay momentos como bloques de acumulación o de volumen en los que la intensidad puede ser media, el volumen alto, la frecuencia alta, y son momentos de sufrir. Em, pero por lo general creo que ese es el error, debe ser el error más común o uno de los más comunes Claro. al aumentar la frecuencia. Sí, Y al reducir la frecuencia, que es algo que no se ve, es bajar mucho la intensidad. Eso es algo que veo viable en momentos puntuales como que al apareció una reducir la frecuencia. lesión. ¿Qué cosa? Al reducir la frecuencia. Sí, sí, al reducir la frecuencia, por ejemplo. Bajar demasiado, o sea, mantener o bajar la intensidad. Eso lo veo viable en casos de molestias y lesiones. Claro. Pero no creo que sea algo común. Un ejemplo de lo primero que dijiste para que se entienda mejor es, supongamos que vos estás haciendo 4x4 dos veces a la semana o te estás haciendo 8 series semanales. Y vos decís, bueno, quiero aumentar, en vez de 8 quiero pasar a, qué sé yo, 10 series semanales. Y voy a empezar a hacer frecuencia 3. Pero ahora, en vez de hacer un día 3 series, un día 3 series, un día 4 series, que serían las 10 series Haces, semanales, haces 4 series todos los días. haces 12 al final. Terminás haciendo 12 series, terminaste aumentando tu volumen más de lo que vos esperabas aumentarlo. Exactamente. Para Y mí, no es que sea algo directamente malo. El tema es que no estaba previsto, no estaba claro, o sea, estimado. estás subiendo más de lo que planeabas. Siempre, Y después vienen los estancamientos y se pregunta por qué. sí, eso también es otro tema. La gente tiene que, no. Mira, vamos a ponerlo así para que se entienda mejor. Vos, cuando planeas un bloque, ¿qué es lo primero que planeas en un movimiento específico? ¿Qué es lo primero que decís? Voy a trabajar con tanta frecuencia, con tanto volumen, con tantas repeticiones. ¿Qué es lo primero que planeamos? Un dato. No, normalmente un objetivo. Bien.
lo podés representar como quieras, como levantar ciertos kilos a una repetición o lograr o un AMRAP o lograr series planas. Pero como ponerte un objetivo y hacer todo en función a llegar a ese objetivo al final Bien, del blog. ya tenés el objetivo. ¿Cómo calculas el volumen? Vos. El ¿Por qué volumen, decís? Vos decís, quiero como trabajar con tanta frecuencia, quiero trabajar con tanto volumen, ¿cómo llevas eso? normalmente va a depender del objetivo en sí, pero para hacerlo sencillo, si yo quiero lograr un AMRAP de 4 repeticiones o de 5 repeticiones, trato de meter top set y back off hasta acumular 5 back off y un día secundario de 5 por 5. Bien. ¿Se entiende? Y Bueno, ir fíjate, escalando esa intensidad mediante el RP. claro. Bueno, fíjate que acá ya tiene el plan. Sí, Objetivo, plan. La gente, cuando maneja la frecuencia de entrenamiento, no tiene estas cosas. Dice, quiero meter un día más de dominada. ¿Por qué? No sé, porque estoy estancado y quiero meter un día huevo, más de dominada. porque Perfecto, sale. pero tenés que analizar primero qué venías haciendo. Por eso, bueno, lo que hablábamos antes de cuando vos haces algo, funciona y después te sentás a analizarlo. Esa es la importancia de almacenar datos y entenderlos. Vos tenés que saber, qué sé yo, para mí los datos principales que yo ahora mismo anoto en todos los bloques de todos mis atletas es frecuencias, series semanales efectivas de cada ejercicio y carga con la que se trabajó cada estructura. ¿Con qué carga, con qué porcentaje? Siempre lo manejo en porcentajes. Trabajo el 4x4, con qué porcentaje trabajo tal, con qué porcentaje trabajo tal. ¿Por qué? Porque cuando ya tenés esto, y idealmente tengan anotado aparte, porque si tienen que revisar una planificación de 12 semanas, vas a estar como un boludo viendo semana a semana y te vuelves loco. Te digo Sí, porque me han pasado. sí, sí, a mí también. Yo- Por eso que yo ahora hago los informes. Es más, yo el bloque lo hago en el informe. Yo el bloque lo Claro, armo en el Word y después lo traslado al Excel. Pero yo lo tal cual, armo ahí. Ya lo tengo a mano y encima puedo ver arriba diferentes los últimos bloques que hicimos y comparar. tal cual. Pero el mayor problema para mí son dos. Primero, aumentar sin saber por qué. Y segundo, aumentar y mantener la intensidad. No hay que ir al palo siempre. Y si vos querés entrenar dominadas 3 veces a la semana, vas a tener que hacer un día liviano. No podés ir 3 veces a la semana al fallo. Que conozco gente que lo hace, me llega gente que me dice, estoy estancado, ¿qué haces? Frecuencia redominada, perfecto, ¿qué haces cada día? Series al fallo. El día uno con X peso hasta 8, el día 2 hasta 10 y el día 3 hasta 15. Claro, lo Sí, porque asombroso estás es que esté estancado y que no se haya lesionado. sobrecargando. ¿Cómo? Ahí lo asombroso es que esté estancado y no haya desmejorado por lesión o por algo. Claro, y agradezcamos que, porque nosotros tenemos dos básicos de espalda, agradezcamos que la espalda es un grupo muscular que tolera volumen. Sí, sí, que se la banca. Eso hay que agradecerlo, porque llegan a hacer dos movimientos de empuje, estamos hasta las bolas. Sí, sí, estamos en el horno. Llegamos a competir en handstand push-up, flexiones y fondos y estamos hasta la Sí, recontratilla sí, para la tenemos que planificar. matar. Claro, tenemos que hacer como los strongman, que eso, metete una jeringa de este tamaño o estamos hasta la bola. Claro, pero lo que hace mucha gente es eso, aumenta la frecuencia y mantiene la intensidad. Si vas a aumentar mucho la frecuencia, no te digo que bajes la intensidad todos los días, pero la intensidad siempre vas a tener que tener por lo menos un día liviano. O sea, si no, pero para Claro, entrenar liviano no entreno, no, flaco. Porque el ser más fuerte no es el único objetivo. Técnica, acumulación de volumen. Hay muchas otras cosas, la velocidad, hay muchas otras cosas que se pueden mejorar con cargas menores. ¿Bien? tal cual. Entonces, para mí, y esto te digo porque todos los días me llega el mensaje que siempre dicen lo mismo. Estoy haciendo 2 revisiones abdominales a la semana, siempre fallo. No, metiste un día pesado y un día liviano. Y si querés meter un día más liviano todavía. Claro. Tal cual, sí, sí. Sobre todo si no sos profesional, porque hay mucha gente que dice, no, los otros días un chico me preguntó qué opinaba de meter 8 microciclos en una semana, 8 entrenamientos en un microciclo, o sea, 8 entrenamientos a la semana y 2 de ellos con lastre. Me parece un montón. Sí, Me parece, para tal cual. gente que no es profesional, que no se dedica a esto, me parece un montón. Más no es Sí, sí. mejor, y si querés más, aprende a hacerlo mejor, es así. Exactamente. Más no es mejor, mejor es mejor. Creo que lo dijo Platonov, creo. Eh, Eh, puede ser. Así que bueno, bien. Bueno, también no hacer saltos grandes. Me hizo una pregunta un alumno, le tengo que responder, pero bueno. No hacer no hacer transiciones heavy, que las he hecho. Pero bueno, ¿Qué decís? es de pasar de frecuencia uno a frecuencia 3. Claro, no, Yo, cuando hago frecuencia uno de tirones con mis alumnos, el día de empuje suelen tener una serie de dominadas bodyweight cerca del fallo. claro. Eso lo Falsa, aprendí falsa por... frecuencia, que ahora vamos a explicar lo que es. sí, sí. Eso lo aprendí
congestionar la espalda antes de los empujes Claro. eh, te Esa lleva es una mucho más técnica estable. macabra que se usa para la hipertrofia. Sí, sí, exactamente. Y te hace sentir más estable. Al menos en mi experiencia. Ya tampoco volarte, si te la fatigas no vas a hacer nada, te vas a No, calambrar obvio. cuando hagas los empujes. Pero por eso es una topset bodyweight Claro, @9. Eh, y anotar las repeticiones y ver qué pasa la semana siguiente. claro. Eh, Así que bueno, es esa falsa frecuencia. Ahora vamos a explicar entonces qué es este concepto que venimos hablando de la media frecuencia. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es para vos, Luqui, la media frecuencia? Que no sé si es un término que se maneja mucho, nosotros lo manejamos para. O falsa Sí, frecuencia, la falsa frecuencia. La falsa frecuencia es cuando de forma indirecta eh, utilizas una herramienta que te permite acercarte al movimiento de competición. Como vos habías dicho con los muscle up, creo que nombraste la high pull up. por ejemplo. No es un muscle up, pero es considerablemente transferible a un muscle up. Claro. Es como si hicieras, o sea, de muscle up es un supramáximo para mí. Sí, Es sí, 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 la para high mí. pull up. Es más, yo la high pull-up, Y la diferencia de la dominada explosiva y la high pull-up la considero una variante para muscle-up, no para dominar. O sea, exactamente, sumo muscle-up y high pull-up y la considero una frecuencia 2 de muscle-up. exactamente. Bueno, eh, con mis chicos, los días que cuando hacen hipertrofia, que están en off-season, hacen, por ejemplo, día uno sentadilla, todo accesorio de pierna, y una variante autolimitante de banca muy liviana, tipo un tempo. Bueno, día 2 espalda, día 3 estoy poniendo el ejemplo de la banca porque es donde más lo uso, creo yo. Día 3 hacen el día específico de pecho, que es el de banca, hacen pesado, y todos los accesorios de pecho, hombro, tríceps, lo que haga falta. Después, bueno, un día 4 de pierna, todo de pierna, y el día 5 lo usamos para brazos, bíceps y tríceps, capaz que hombro también. Y ese día de tríceps me puedo permitir poner un press cerrado y parcial, Yo, con el fin de trabajar el tríceps. ¿Y qué pasa? Es altamente transferible a la banca. claro. ¿Entiendes? Es una variante supramáxima de la banca con el fin de trabajar el tríceps. ¿Sí? O esto que decía de la dominada. Una top set bodyweight @9 de Claro. dominadas o Ya directamente al fallo. estás metiendo el movimiento de competición, pero Ujú, con un volumen e intensidades tan bajos, ujú. está apenas rozando Con el ahí. fin de Eh, bombear con fines hipertróficos muchas claro, con veces. fines hipertróficos, puede ser con fines técnicos. Yo, por ejemplo, ahora estoy con Tuto que le estoy metiendo. Si no me equivoco, estamos con frecuencia 2 porque el muscle up le fatiga mucho a nivel articular, pero si no hace muscle up lo desaprende. Claro. Entonces, lo que hicimos Sí, fue sí. un día pesado por ser el rampa, y en el medio de la semana él entrena de lunes a viernes. Los miércoles lo único que tiene es un 6x3 de muscle up bodyweight, que para él no es nada. Es más, la primera semana me dijo, che, ¿hago solo esto? Sí. Es despreciable porque él te tira 30 kilos y te hace 10 muscle up. Entonces un 6x3 o un 6x2 sin peso se lo Siente hace. que está boludeando. Claro, es que literal está boludeando. Sí, sí. Entonces, ¿para qué lo metemos? Para ese financiamiento técnico, para un poco de bombeo. Entonces, Con fines de hipertrofia, como claro, decíamos. ahí no sería una falsa frecuencia, ahí sería frecuencia específica. Lo que nosotros consideramos Incluso, falsa frecuencia podría ser esto de tocar un ejercicio extremadamente liviano, muy poco como para tocar un poco, o alguna variante o algún ejercicio que trabaje los mismos músculos, pero que no sea un movimiento de competición. Algunos claro, autores hablan, por ejemplo, del press militar como falsa frecuencia del press de banca. del press de banca, claro, sí, sí. Por ejemplo, lo he visto usar, Yo el press declinado lo podría considerar así para el fondo. press declinado para el fondo, por ejemplo, que no es el press inclinado estamos inclinados con acá, el press Con declinado la estamos, cabeza arriba, claro, estamos declinado estamos con la cabeza abajo. que mucha gente va a decir para el Claro. fondo, todo lo opuesto no. Es similar. Sí. Para Eh, la bueno, sentadilla, o por la ejemplo, sentadilla, una bueno, hack o una búlgara, yo una que búlgara creo no que es la bastante considero una frecuencia inespecífica. falsa. Yo, bueno, igual lo he usado como variante, Sí, pero, por ejemplo, para la sentadilla que quiero probar ahora sería buenos días. Que me buenos días encanta. se usa a veces como frecuencia falsa también para el despegue, en atletas ¿Sabes que muy pesados. claro, sabes que la estoy usando al Buenos Días? Seguí el consejo de Dante y la verdad que está dando muy buenos resultados. Yo tengo ganas de probarla, la otra vuelta se la puse a un pibe y me manda mensaje y me dice, che, Tommy, ¿cómo carajo buenos días? Me pasó el video, fue tipo, no, está perfecto, es más, fue increíblemente bien lo hizo para hacer Claro, lo bien que hacía. Me dice, lo es siento una raro, bisagra de sí, cadera. es un ejercicio de mierda que nunca nos vas a sentirlo realmente cómodo, pero está perfecto, está bien hecho. Es una bisagra de cadera con la barra en la espalda.
Es un dolor de bola hacer buenos días. Es un dolor de Es bola. un dolor de bola. Eh, Pero bueno, sirve. Es como las búlgaras. yo, es más fácil de aprender si ya sabes hacer el peso muerto rumano, solo que acá vas a tener que estar más pendiente de la Claro, contracción de la espalda y de todo el trabajo de la espalda, sí, porque la barra la estás sosteniendo ahí. En sí, el peso muerto rumano vos podés flexionar la columna a nivel dorsal, o sea, ya tenemos la cifosis, pero podés mantenerla, incluso exagerarla, claro. manteniendo la lordosis lumbar. Podés protraer las escápulas, pero todo eso en buenos días, si bien es muy parecido al peso muerto rumano, no te lo permite, tenés que estar apretado como si fuera una A nivel sentadilla. de patrón, vos lo pones uno al lado del otro y son casi lo mismo. Sí, sí. Pero tenés que estar mucho más concentrado en el buenos días por eso, por la postura de la carga. Se mueve mucho menos carga en el buenos días que en el Además, romano. cuando bajás, sí, más si tenés buena movilidad para bajar bien, vas a ver que la barra tiende a irse hacia adelante. Sí, te cagas todo. Hagas barra alta, hagas Ah, barra caes, baja, tipo. sí, sí. No es cuestión de que lo hagas con el cuello, buenos días. Claro, Entonces, te concientiza bastante cosas que tenés que ser consciente en la sentadilla. Apretar la barra contra vos, contraer los claro. músculos de la espalda, deprimir las Sí, sí. escápulas, En ese sentido, todo eso ese tipo de cosas. está bueno. Ahora que lo Así que decís, nunca lo Dante había tenía razón, pensado. es un ejercicio estrella. No, ahora que lo decís, nunca lo había pensado la búlgara como falsa frecuencia de la sentadilla, pero podría ser. Depende del Yo la patrón. Yo estoy no puedo usando. hacer la búlgara, pero podría ser. Es más, Sí. con atletas que solamente se podían permitir una frecuencia uno de sentadilla porque era el único día que iban al gimnasio, porque no, por lo que sea, les metía búlgaras pesadas. Claro. Sí. Bien, Ahora y ahora, estoy pensando en meter el step up como un ejercicio para glúteos y que sea transferible a la sentadilla y al pistol squat. re va. Vamos a ver. Sí, 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 va. Sí, sí. Yo para Eh, sentadilla sé que va bien, pues lo he usado. sí. Es que es muy fuerte, te fortalece mucho la cadena posterior. A nivel postural tenés que estar muy atento también. El balance para la Sí, pistola, está bueno. la estabilidad, totalmente. Está bueno. Se me hace que va a ser una tortura, pero creo que debería funcionar. No, yo alguna que otra vez lo he probado y va bien. No con atletas. Va, no, mentira, con atletas lo he usado. El tema es que aprendan a caer sin hacerse mierda las rodillas, porque muchos caen con la pierna completamente extendida y es. Sí, sí, yo estoy pensando en hacer que toque el piso con la punta del pie y suba. Hijo de. Tipo, Ese re hipertrofia. mucha fuerza de glúteos, Sí, te iba a cuádriceps. decir. Sí. Bien, y De ahora, última que lo hagan en una Smith o algo así. Tipo, bien inespecífico al principio. va. Bien, entonces, ya dijimos qué es la frecuencia, con qué frecuencia trabajamos cada movimiento, cómo no aumentarla, estrategias para aumentar la frecuencia de entrenamiento. Lucky, voy con vos. Vengo con frecuencia 2 hace años, que es el caso del 90% de las personas que nos escuchan. Pull ¿Cómo push puedo leg. aumentar una frecuencia 3 o 4? El chico push pull leg te viene, te dice quiero hacer strength lifting, hago espalda, pecho, pierna y repito. Claro. Sí, 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 Eso hace 2 años. pierna. Sí, sí. Bueno, día uno sorprenderlo. Mirá esta estrategia. Huevo, sentadilla. Es No, muy pero no, buena. no el split, pelotudo. ¿Cómo aumentaría la frecuencia? ¿Cómo aumentaría la frecuencia en sí? Claro, Bueno, usando estrategias como la que dijimos de esta falsa frecuencia o esta frecuencia indirecta, eso se me hace una herramienta clave para después pasar a que ese día en el que metías falsa frecuencia lo vayas volviendo más específico. Vuelvo al ejemplo del WordPress o pin press cerradito para tríceps. Incluso lo podés hacer más inespecífico, podés arrancar con un press francés o un JM, un cast press, pasarlo a un press empuje, o sea, el press cerrado, al board press, hasta que ese agarre de ser press cerrado lo abras y pases a una banca board. Y vayas bajando la altura del board. O sea, se puede ir distorsionando el movimiento que vos tomabas como accesorio otro día al punto en el que lo transformes en el momento de competición. en el movimiento de competición. Pero claro, si vos ya venís haciendo frecuencia 2 hay que ver qué haces el día 2 capaz haces lo mismo. Y ahí Claro, agregar la tercera frecuencia es donde se pone peleagudo. Primero hay que ver qué lesiones tiene la persona, obviamente, o qué historial de lesiones tiene y cómo responde. Si no, es tratar de distanciar los días y que el tercer día empecemos con una variante como la que te hablaba, una variante bastante inespecífica hasta transformarla. claro. Por ejemplo, a ver, sentadilla. Ponele que hacía lunes y jueves sentadilla a la persona. Vamos a dar ejemplo Ya con fue. sentadilla y con dominada, que son donde más suele costar aumentar la Dale. frecuencia. Claro, porque por ahí en el dips dijimos que recomendamos frecuencia 2. Sí, Así y que, además él bueno, también es, o sea, para tener un muscle frecuencia 3 debe tener un muscle de la puta madre que te permite trabajar liviano.
Tal cual. Bueno, por ejemplo, la sentadilla. Supongamos que hacía lunes y jueves sentadilla la persona, lo que haría sería bajar la intensidad del jueves y cambiar ese día jueves al miércoles. O sea, haría lunes y miércoles sentadilla. Cosa que mantengamos un día lunes como estaba adaptado, el jueves pasaría a ser el miércoles, sentadilla, de vuelta, pero más tranqui, más liviano, y pondría el viernes una variante a un @5. Sí, una variante autolimitante pondría, probablemente. En el caso de la sentadilla, en el press de banca lo hago al revés. Uso una variante supra máxima. Así que bueno. Esa sería la forma que yo usaría, por ejemplo. Y el abdominal lo trabajaría igual. El día secundario, o sea, el segundo día que tiene de frecuencia, le bajo la intensidad, trato de acercarlo al otro día y mandarle un tercer día accesorio. ¿Y qué pasa? Yo como soy muy fan del volumen y de la Ahora nos dimos frecuencia, cuenta. o sea, yo como soy muy fan del volumen, suelo meter días en los que haces. Lo hice en dominadas, en sentadilla y en banca. En otros movimientos creo que no lo hice. El día uno sentadilla técnica, muy liviana, 2 o 3 series livianas, y al día siguiente el día principal de sentadilla. Lo mismo hice con la banca. Día uno pone la que hacía pierna, y al final hacía banca técnica y liviana, y al día siguiente era el día específico de banca. Y con las dominadas, un día bodyweight o banda en contra, pero tranqui, y al día siguiente el día pesado de dominada. Y eso ya te deja 2 días seguidos que metiste esa frecuencia del movimiento. Ya te quedan todo el resto de días para meter el día secundario. Entonces, ese primer día que tenés queda como si fuera un día terciario, como un día de lo que hablábamos de esta falsa frecuencia, pero mucho más específico. Tipo, Claro. estás intencionalmente queriendo trabajarlo como una frecuencia 3. Esa sería mi forma en la que pasaría de una frecuencia 2 a una frecuencia 3, tanto en dominadas, banca y sentadilla. Bien, Ya después, si lo querés transformar en frecuencia 4, fíjate cómo va respondiendo, no lo vayas a matar. claro. Bueno, yo generalmente, yo soy más de meter un poco más a los bifes la frecuencia, a lo sumo es tipo, bueno, Sí, vengo sí. trabajando con frecuencia 2, bueno, la semana que viene va a ser frecuencia 3, pero Muy bien. manejo mucho con variantes autolimitantes. ¿Qué es lo que tiene de beneficioso la variante autolimitante para aumentar la frecuencia? Los tejidos que más se suelen sobrecargar con los aumentos de frecuencia suelen ser los tejidos blandos, articulaciones, tendones, ligamentos. Tenés que ser muy hijo de puta para cagar a palos el músculo, o sea, podés cagar a palos el músculo con frecuencia alta, pero si te pasás de intensidad de cada día. Si trabajás con una intensidad media y sabés llevar la carga, no deberías tener tanta fatiga a nivel muscular, Claro, sobre todo porque el músculo se recupera antes. Entonces, lo que tiene la variante autolimitante es que te permite llegar a intensidades medias, a RPEs altos, con cargas moderadas, o sea, por abajo del 75%, puedes llegar tranquilamente a un RPE 8 o 9, que son intensidades copadas con cargas moderadas. claro, Entonces, lo que me gusta a mí es utilizar o variantes muy autolimitantes como tempos, como pausas, como este tipo de variantes, que lo que van a hacer es que el volumen, o sea, puedo hacer el mismo protocolo, esto lo he probado, por ejemplo, un 5x5 en el día primario de sentadilla o de fondos con X carga y un 4x4 de sentadilla con tempo con la misma carga. Y semanalmente iban progresando igual. No sé, claro, 70, 72, 75 semanas, semana es la misma, pero no la estás metiendo más volumen y no lo estás metiendo más, menos volumen, pero con más intensidad, casi, porque es una variante autolimitante. Entonces, de esta manera podemos trabajar con una frecuencia media. No soy fanático de la frecuencia recontra alta yo, pero una frecuencia media, sin fatigar tanto lo que son estos tejidos blandos, que suele ser lo que más se caga a palos cuando nos pasamos de frecuencia. Cuando ahorita se pasa de frecuencia o volumen, lo primero que te va a decir, che, me duelen las articulaciones y los tendones. No sí, estoy sí. pudiendo recuperar. Suele ser lo primero que se carga. Sí, Otro tipo de trabajo que tenemos es lo que decíamos antes, el trabajo de potencia. Con el trabajo de potencia podemos llegar a meter volumen, velocidad con cargas bajas, porque el trabajo de potencia yo por lo menos lo pauto como máximo el 70% como mucho. Muchas series, descansos largos, lo que decíamos antes, una densidad baja. Y de esto nos podemos recuperar, porque el trabajo de potencia a nivel tendinoso no fatiga tanto, porque estamos con el 60% de 3 repes, es una boludez. Pero como estamos buscando velocidad, el sistema nervioso se activa bien, se recupera rápido, estamos metiendo más frecuencia de movimiento. Y otra opción es ver, que me gusta mucho, variantes que ayuden a no cargar el punto débil del atleta.
Por ejemplo, la ring pull-up, la dominada de anillas, yo lo uso mucho con Ujú. atletas que se cargan mucho los antebrazos, en las pull-up o Claro, en la dominada. Por ejemplo, el fondo de anillas lo utilizo cuando se cargan mucho los codos. Por claro. ejemplo, la búlgara la utilizo cuando se carga mucho la cadera, en las sentadillas. Entonces son Ujú. variantes para que puedo seguir trabajando este movimiento con una intensidad medianamente piola, sin afectar o sin cargar tanto la zona, que es lo que primero que se suele cargar en este atleta en cuestión. Y lo que suelo hacer también es, en los periodos de más intensidad, el día secundario, por ejemplo, en los pickings, yo en el día secundario hago una progresión inversa. ¿Qué significa? El día primario, esto en el video de tipos de progresión lo pueden ver explicado bien con un gráfico, se los voy a dejar acá. Van a ver que tenemos el día primario que va aumentando la intensidad semana a semana y el día secundario que la va bajando. La semana uno va a ser el día más liviano del día primario, la top set va a ser una arroba 6 y la acumulación del día secundario, que puede ser un 4x4 por ejemplo, va a ser la más alta, va a ser una arroba 7. La semana siguiente van a estar la secundaria en 7, en 6 y la primaria en 7. Y se van invirtiendo. Entonces la última semana Claro. tenés el día primario re pesado y el día secundario recontra tranqui. Esto es algo que estoy usando bastante para los pickings y que va bien porque te permite hacer una intensidad media relativa semanal casi igual en todas las semanas, pero especificando y dándole cada vez más prioridad a ese día primario. Entonces, es así como suelo manejar yo la frecuencia. Repito, yo no soy un fanático de super alta frecuencia. Tengo ganas de empezar a probar frecuencias un poco más altas y irme un poco más a frecuencia 3, frecuencia 4, pero, Frecuencia 5 de MPS. claro, pero, habrá un loco que lo. Sí, seguramente hay algún enfermo que lo hizo. Y yo tengo ganas de probar hacer 2 MPS a la semana. Dos. O sea, es No, mucho. no, pero considero que es viable. Uno, uno, El tema es que a vos te gusta el volumen con intensidad, vos sos un desgraciado. claro, uno a pocas repes, intenso, y otro de variantes. Bueno, igual Variantes también, bastante fuertes. dato no menor. Salvo que sean como este enfermo, si quieren aumentar la frecuencia, bajen el volumen, por lo menos al principio, de cada sesión. O sea, si vas a hacer frecuencia Claro, 4, no te hagas 6 series efectivas por día. Salvo que sí, quieras claro. meter mucho volumen, No, mete 3, 4. Utilizar claro, técnicas que te permitan meter el famoso volumen invisible, que es meter series en las aproximaciones, en vez de hacer, no sé, los saltos, tenés que hacer fondo con 40 kilos, haces sin peso, con 20, con 30 y con 40. Bueno, hacete 2 series sin peso, 2 series con 20, 2 series con 30. Este es el famoso volumen invisible, sirve para meter técnica y volumen de entrenamiento sin fatiga. Las series piramidales, que son ir subiendo la carga serie a serie y al final no hacer sí, back-off. Entonces, en vez de meter una top set y 3 back-off, que son 4 series efectivas, puedes hacer una piramidal saltando más corto, mismo ejemplo. ¿Querés llegar a 40? Bueno, tienes que hacer una top set de 5,40. Perfecto. Bueno, te haces 6,20, 5,25, con 30, con 35 y después te vas a los 40. claro. Depende del ejercicio, hay ejercicios, yo lo estoy probando bastante ahora por el método que estoy probando. Hay ejercicios que les viene bien esa activación lenta. Hay ejercicios Claro. que le ayuda. Y la verdad que es más viable de lo que yo pensaba. Al día siguiente, si no estás acostumbrado, te va a doler todo, pero porque no deja de ser más volumen, volumen invisible, volumen que no nos carga tanto, no te sentís tan matado después de cada serie, pero estás haciendo más series. Claro. Pero bueno usar este tipo de técnicas para aprovechar de meter volumen sin tanta intensidad. Pero si vos querés meter mucha frecuencia, mucho volumen y mucha intensidad, anda consiguiéndote un cuerpo nuevo, maestro, porque no es viable. Sí, ya hasta morir, Claro, hasta colapsar. salvo que seas principiante, que tengas unos tendones muy buenos, que tengas 15 años y duermas 14 horas por día, está difícil. Claro. Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo más, amigo. No, nada. Bueno, con Rama estoy usando rampas en el peso muerto, pero en su caso es no con el fin de meter frecuencia invisible, porque esas rampas están picantes, están cada vez más picantes, sino de que llegue cansado a la top set, Vos, porque si perdón, no tiene que... ¿Qué? la progresión la estás haciendo en las rampas o en la top set. No, las rampas las estamos progresando, pero bajando el volumen y aumentando la intensidad en esas rampas hasta llegar a una top set en la que llegue muy cansado. Y la top set es siempre con la misma carga. La top set es por RP. Si él se siente de tal forma, Es gracia. eh, va a subir o bajar la top set. Pero la idea es que llegue cansado y que no levante tantos kilos en la top set.
¿Por qué? Bueno, ahora se Bien, cambió de bueno, gimnasio rama. ella, Creo que lo a mí me hiciste acordar, esa es otra forma. Hay mucha gente que lo que hace para aumentar la frecuencia es prefatigar los músculos. He visto casos de atletas lesionados que antes de meter sentadilla metían trabajo de cuádriceps y trabajo de isquios pesado, porque estaban con una lesión de cadera, entonces, o una lesión de aductor, ponele. Entonces, al fatigar los músculos, el RP de la serie termina siendo mayor con carga menor. Busquen ese Exactamente. tipo de estrategias que les permitan o meter más volumen con menos intensidad o que les permitan meter más intensidad con menos carga, que la serie Con menos carga. incluso cueste más con menos peso, Ese es porque eso el. los va a ayudar a aumentar la frecuencia sin necesidad de aumentar la intensidad, o mejor dicho, aumentar la carga, porque no es lo mismo intensidad que carga. Claro. La intensidad, Siempre se refirió mucho a la intensidad como a los kilos que estás levantando, al claro, pero no. porcentaje de tu RM. Realmente en el mundo de la fuerza, del entrenamiento de la fuerza, estamos contemplando que la intensidad es un RP más, un grado de esfuerzo más alto, un REM Claro, menor, qué grado de ese tipo de esfuerzo, cosas. porque yo también he tenido casos de conocidos míos que cuando empezaban a planificar decían, no, me voy a trabajar con intensidad, no sé, veía si era un volumen asqueroso en una sesión y el último ejercicio capaz que era más. Decía, no, pero voy a trabajar con una intensidad baja, ¿cuánto? El 60%. ¿Y qué vas a hacer? Un 3x10. Ahí va. 60%, pero son muchas repeticiones, venís a hacer Estás en un RIR bajísimo. muchos ejercicios, entonces después con el tiempo y con la experiencia ya van a decir, bueno, si quiero hacer tal tipo de serie, después de tal tipo de trabajo, porque por ejemplo yo planteo un 4x4, ¿con qué carga la voy a hacer? Pero tengo que ver, 4x4 de qué, porque depende del ejercicio, de dominadas, bien. Segundo ejercicio, bien. ¿Qué día de la semana? El martes. ¿Qué hizo el lunes? Dominadas también, o más era pesado, bien. Todo eso lo tengo que contemplar para poner la carga y con esa carga yo ya voy a suponer un RPE. Pero no pueden decir, no, voy a trabajar esto del 70% siempre, porque no funciona así. Eso es algo que se va ganando un Claro. poco más también con el ojo y con la cancha, de ir viendo cómo reaccionás. Pero bueno, eso fue todo sobre el capítulo de hoy, hablando de la frecuencia. Si tienen alguna pregunta, como siempre, nos dejan en los comentarios. Y si tienen ganas de que alguno de nosotros dos nos encarguemos de su tortura personal para que progresen, nos mandan mensajito. Un Si saludo. no quieren morir, contrátenlo a él. Los va a matar a intensidad. Yo los voy a matar a volumen, en realidad. Claro, si quieren entrenar muy pesado, vengan conmigo. Si quieren entrenar mucho, vayan con él. Sí, sí.